Ahí puede ser que uno le toque una cuestión totalmente distinta. Por ejemplo, en la norma de la gente de la Asociación de Electrotécnica, si este caño no es de doble hilación, es clase 1, segundo, sí, ¿no? O tenés las clases de hilación. La 0 que directamente solamente la parte funcional de uno, o sea, tenés fase y neutro, pero no tenés nada. La 1 que lleva puesta a tierra y la 2 que es doblemente aislada. Una diferencia sutil de la clase 2 y categoría 2, son dos cosas no son iguales, pero eso lo vemos después. Vamos al tema del que trajo. Cuando vos vas a hacer este 21, si este caño no fuera aislado, se pone un cable de puesta a tierra, se une, si la caja es metálica, y de acá iría una tierra propia del medidor. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Que esta tierra acá la tenés que cubrir al lado. El ET21 no. ¿Por qué? Porque aquel no veía, ahora está cambiando mucho con el tema del alumbrado, unir el neutro a tierra. ¿Qué haces ahí si unís el neutro a tierra? Te cambia la forma con que vos vas a tener una conexión. O sea, vamos a ver, pero pasa a ser la tierra, en ese momento va a ser común, tierra neutro común. TNC. Vamos a ver los distintos tipos de puesta de tierra que lo que vamos a medir ahora. Tierra neutro común. En este espacio. Al tener la jabalina y el cable separado, también se podría considerar tierra neutro común separado de ese punto. ¿Qué ventaja tiene? Si yo tengo una descarga acá, porque el cable se cortó, se le puso la fascia a una descarga eléctrica, es un corto pleno, salta la protección. Eso es lo que uno trata de hacer siempre. Entonces, una de las ventajas es esta. Mientras que el ET21, la que está vigente, o sea, hoy todo el gabinete tiene que ser de doble hilación, pero pongámosle los gabinetes anteriores, la gente de... ¿Eso te distancia, profe? Bueno. Eso de poner el neutro ahí la... No, alumbrado público sí lo hacen. Están poniendo neutro a la tierra dentro del alumbrado, pero bueno. Eso pasa por una hora después de que den el luz. ¿Qué? Salvo que lo hagan después de que den el luz. Y eso fue el problema que vos podés tener acá. Que si armando el neutro arriba, no le estás generando un neutro en tu casa. Y se te puede, primero, rememorar todo. Entonces, eso, si vos, todos los puntos sí están agarrados, pero si vos sos el único loco y se te ocurre hacer esto, aquel roba el cable del neutro, vas a tener el neutro de toda la cuadra vos. O sea, este es el problema. Pero si uno hiciera todo algo nuevo, te conviene agarrar el neutro. Más aún. Pero si lo tenés así, después no te lo habilita directamente o se puede. No. Bueno, aparte, uno va a poder conectar el neutro sin que pusieran el medidor. Más o menos como el juego de Gaudium. Que te deja en el borde del neutro para tomarlo ahí. Por eso siempre hay que ver, capaz que vas a una cooperativa, no sé, de jardín, ¿no? Y el tipo sí se adaptó a la normativa de la aire. Lo que pasa es que también hay un problema que tenemos nosotros, no sé si acá lo vamos a poder ver, que cada suelo en Córdoba son muy diferentes. Cuando estás en zona de cierre tenés una variedad muy alta en la resistividad del suelo, que es lo que te cambia el regla de juego. Y depende de eso, convendría usar un sistema u otro. Lo ideal es que si todo el mundo se aterra a la misma referencia de tierra, te cambia la diferencia de potencia y
es más que interesante. O sea, nosotros, entonces vas a tener acá, clase 1 tendría que sí o sí conectarlo tierra. Si es de clase 2, si el cable tiene doble aislación, la caja es aislada, en cierta manera vos no tenés ninguna posibilidad de cargar la tierra. ¿Qué es lo que hay? Hay algunos, eso no me disgusta, que colocan la puesta de tierra acá sin ningún sentido relativo, pero te permite hacer mediciones y también conectar los neutros, así todos los puntos del neutro estarían en una condición de doble seguridad. Es también el vicio, desde el punto de vista técnico, tenerlo no tiene sentido. ¿Qué tiene de malo por ahí colocar esta puesta de tierra? Hoy la facha de Córdoba es tan complicado. Uno va acá al centro y qué sé yo que tengo acá. Poner un caño de 1,5 y puedo asesorar de las cosas que tengo abajo. Entonces nosotros ya sabemos que lo mismo que vamos a ver en cualquier instalación son 3 cables. En donde nosotros sí podemos tener posibilidad de que dependan de nosotros de todos esos cables, desde el punto de vista técnico, en el valor puede ser la puesta de tierra, porque si yo tengo una mala calidad de fase por caída de tensión, o tengo una mala calidad de neutro porque la puesta de tierra de la distribuidora es mala, yo no lo puedo mejorar. Mientras que si vos tenés la puesta de tierra que es tuya, eso sí el cliente lo puede correr. Entonces ahí va a estar el tema de hoy. Nosotros tenemos que tener un valor de resistencia de puesta de tierra, no me importa el valor que tenemos que lograr, pero por norma, si es para una tierra de protección, es menor a 40, menor igual. Esto también está en cierta manera en una revisión ahora, porque la realidad es, lo importante no es solamente un valor de puesta de tierra, pero si yo voy a tocar acá, vamos a ver qué está. Esa tensión de contacto es lo que a mí me interesa. Si yo la tierra es una tierra del suelo alta, que me hace que este valor sea bajo, esta persona también está en una tierra alta. Entonces la tensión de contacto capaz que está en menor o igual a 12 voltios y estoy protegido de cualquier forma. Entonces, eso es una cuestión que está en revisión porque se ha puesto acá una norma que, estando en Buenos Aires, es de muy fácil aplicación, porque tiene un suelo casi idéntico en toda la ciudad o casi toda la provincia, y acá Cambia muchísimo. Acá alrededor del río, capaz que tiene 300 ohm por metro y a 2 poleras tenés 20. Entonces, eso te hace que sea totalmente distinto. Antes, ¿qué hacía? ¿Por qué no había en la década del 70, 80? Había problemas, se ejecutaban ahora todo, pero tenían una referencia de tierra que era el caño del agua. No, está bien. ¿Qué hacemos? Antes tenía un caño todo enterrado, metálico. Cualquier cosa que conectaba al caño de agua estaba referenciado a tierra. Nosotros, el que fuera, se conectaba ahí. Vos cuando ibas a venir la ropa vieja, tenían un candecito de ángulo que lo conectaban al pico del canto. Esa era la desconexión a tierra que había. ¿Y por qué se pasa? Y porque los caños se pasan de plástico. Sí. Se acabó. Carga. Por todo lo que es mecánico, lo ideal es aterrarlo.
el caño de gas, las bandejas. Vos mientras más agarras, la referencia tuya va a estar, no sé, cualquier cosa que toque va a estar casi de cero. Entonces, si yo toco, tengo un corto, pero franco, balazo. Si yo tuviera una respuesta a tierra de 0,5 ohms, por más que la EA te diga que si la tierra es independiente, es casi un corto pelo. Entonces, si yo tenía todo el mismo potencial, seguro que ese caño también estaba arriba en algún lado, hasta el mismo de que lo fue conectando al león. Entonces tenía muchas posibilidades de que hoy eso es imposible, no hay caño de agua. Y no te, si te cortan el caño y te ponen un plástico, vos dejas esa parte aterrada flotando. Entonces eso ya no se usa más. ¿Y todo eso de los terrenos los caños de gas también? Los caños de gas son metálicos, sí, pero va a la barra de hipoteca. Todo va. Se vuelve un edificio, el caño tendría que ir aterrado. Nosotros nadie lo hace, pero en teoría, sí, todo, y vos, hoy sí lo que se usa mucho es en los hierros de hormigón, vas a ver que muchos edificios suelen una planchuelita y de ahí sale hipotenciar la parte de la estructura. En teoría, esa planchuela tendría que haberse uno fijado de punta a punta que van a unir. O sea que acá ese sería una varilla de Cobre electrolítico. colectora, pero toda soldada. Gracias. Búsqueme uno que va a ir. Ya no hay electricista que tiene que ir a la losa, se muere. Entonces muchas veces, pero no quita que vos esto vamos a ver que te el subsuelo, más de una vez uno conecta ahí una regla práctica. Si yo coloco una jabalina, esto me va a dar un campo de acción más o menos así. Si yo pongo otra acá en medio, en sí se me acopla, o sea que no tiene sentido, si no están separadas, colocar una jabalina pegada al lado del otro. O sea, si vos vas a decir quiero bajar el valor de la jabalina y no voy y clavo 3 pegaditas, no le agrego valor. Esta distancia que está acá, ¿1,5 metros conmigo? es normalmente 2 veces medio. O sea que si la jabalina es de 1,5, la mínima, la otra tiene que estar 3 metros. Eso es una regla práctica, ¿verdad? O sea que puse una cabalina de 2, tiene que ir a 4. Sí, lo he hecho. O sea, y normalmente también, si uno lo ve físicamente, los radios 10 veces el radio equivalente, que sería tenés que ver la distancia que uno tendría que ponerlo frente a la si hay un transformador al frente de mi casa, voy a tener problemas de la jabalina. En cambio, de ponerla en la fachada, Tenés que poner el fondo. tenés que ponerla en el fondo. Y en el caso que se pase por poco, Poco que. los home, Es- ¿qué haces? Digo, ponele que 45. Normalmente, para que vos tengas una idea con cuánta puesta en tierra voy con un diferencial de estos que están acá, que valor de puesta en tierra está cubierto. Ley de Ohm, ¿te acuerdas de la ley de Ohm? ¿Cómo era? El triángulo. Voltaje, Voltaje, intensidad y resistencia. sí. Intención de contacto para la mínima que me interesa tener en un lugar seco es 25 voltios, en el lugar húmedo. Y 50 dentro de tu casa. La corriente que me va a dejar pasar el diferencial de cuánto va a ser. 220. No, 20 la que necesitamos para activar. 30.000 amperes. No, es una cosa, la de 30 Italia. El que tiene el botoncito ahí, el diferencial, sí. te va a decir un valor que es la corriente nominal que circula, y otro valor que hace, como tener un
toroide, entonces tenés No, de volumen. acá en la entrada y acá en la salida. Si esta corriente I1 es igual a I2, no pasó nada. Pero sí, Pero apenas hay una pequeña pérdida porque salta el diferencial. algún circuito se puso a tierra, el valor corriente del interruptor diferencial vas a ver que va a ser abajo de 1 ampere. Entonces el que nosotros usamos normalmente es de 0,03 amperes o 30 miliamperes. 0,30. Siempre acuérdense de en mayúsculas lo que es volt, todo lo que son nombres de personas y lo que es unidades en minúsculas. Y también va con la letra volt, es un tipo que andaba con mi corta en el momento. Usai volt, es lo único que no ve nada. Volviendo acá, ya tengo este valor, ya tengo dos valores. Vamos a elegir cualquiera de estos. Y el otro que me deja es esto. Entonces acá tengo que saber cuál es la resistencia mínima para que funcione el equipo. ¿Cómo sería la resistencia en este caso? Tengo los dos valores. ¿Cuál lo usamos en el control? La más chica, la más desfavorable, 25. Reemplazo. ¿Y la corriente cuál es la que va a pasar ahí? 0,3 amperes. 0,03. O 30 mil. 0,03. Entonces mi resistencia, ¿cuánto va a ser? Sería 25.000 dividido 3. Ah, bueno. 823,3. O sea, si yo tengo 800 ohms, voy a estar cubierto por cualquier diferencia de 300 miliamperes, de 30 miliamperes. ¿De dónde vienen los famosos 40? Que alguien viene y dijo, mira, mi tensión que requiere el contacto es 12 volts. Y el diferencial que yo considero más bajo de todo es el de 300 miliamperes. Entonces esto te da, señor 3 te da 80 ohms. No, te da, si fuera 24, esta te da 40, porque lo puso en 12, la condición más baja. Ahí viene el 40. Pero si tú hubieras usado los 25, con uno de 300 te da 83,3 ohms. O sea, ¿qué es lo que sucede acá como te puse la tensión de contacto 12? Que sería para una pileta, para algo que está sumergido, ahí vienen los famosos 40 ohms. Pero para 0,3, para un diferencial de 300 miliamperes, si yo tengo un diferencial de 30, O sea, 0,03. 0,03, estoy en 400 ohms. 400 ohms con cualquier caballo me lo llega. Más o menos, en cualquier lugar. Entonces, la ley que te dice, loco, vos me tenés que poner 40, listo, vamos a medirlo, te tenés que dar 40. Pero desde el punto de vista técnico, con un diferencial de 30 miliamperes, 800 todo. Pero si alguien que sumaría, se pone un diferencial lineal y uno adentro. Para esos casos, ¿qué conviene poner uno de 0,30, 0,030? Tenés las dos cosas que te va a salir carito ahí. Sí. La primera es, vamos a ver que yo pongo el de 0,3. Poner acá 0,3, el primero, y el otro 0,03. El otro, me mete un baldazo de agua acá al fondo. No salté, ¿cómo es la forma con que esto no salte? Esto viene con un S que es no inmunizado, sino con retardo. Entonces vos. Disculpe, profe. ¿A qué hora tiene? Volvemos a ver. La resistencia
formulita. No. Normalmente una cabalina de 1,5 vos lo tenés que multiplicar por 0,72, creo 0,7. Entonces vos, cualquiera de los que están acá, sabes que el valor de tu resistencia en puesta a tierra va a ser la resistividad del suelo por 0,7. La resistividad del suelo acá en Córdoba, lo más normal está entre 30 a 70 ohms por metro. Entonces yo, si multiplico de 30, voy a estar entre 20 y a 70 a 50 ohms. Nosotros vamos a medir hoy, vamos a ver cuál sería la cabalina. La fórmula real era una cruz de 2 pi, era la resistividad dividido 2 el largo de la cabalina por pi. Y esto se multiplica logaritmo natural y acá una formulita que es 4 veces el radio dividido la longitud. Si me memoria no me falla. No, 4 veces, La- 4 veces El 0,7 el largo dividido el diámetro. O el diámetro de una cabalina, vamos a hacer rápido. La resistividad la dejo más. 2 veces por 1,5 por pi. Todo esto por logaritmo natural. 4 por 1,5 y acá vamos a ver la cabalina de 16 milímetros la tengo que pasar a metros, o sea que esto lo multiplica por 1000 menos 1. Por ahí si uno si lo simplifica tampoco le da bolita, entonces te queda un cuarto, 1000 dividido 4 te da 250 por 1,5, 750. Listo. Más o menos acá el valor para uno de 1,5, 750, lo damos en altura de 750, si uno tiene el calculador. Toma, Fede. Fede. Ah, tenés vos ahí. Oh, eso es Logaritmo 750. ¿Mm? Dice el Sí. Eso apretamos. 750 por LN, ¿cuánto te queda acá el valor? ¿Puede ser 287? ¿Cuánto? ¿287 puede ser? No, 6,62. 6,62. No pasa nada. ¿Mm? 6,62 dividido 2, o sea, dividido sería 3 por pi. 3 por 3,14, 16. Ponte 3 por 3,14, 3 por 3, 9, casi 10, no menos. No. 3 por 3,14. 942. 9,32, 6,62 dividido 9,32 942, perdón. 9,42. dividido 9,42. ¿Este te da igual a? 0,57. 0,7, no, total. Está más o menos lo mismo. 0,7, entonces vos sabes, cualquiera que diga, si tuvieras un equipo para medir la resistencia del suelo, rápidamente sabes qué valor con una cabalina vas a tener. Entonces es una forma rápida para que ustedes, hoy hay un montón de fabricantes que te dan, hay que tener unos 0,7 y si es de 2 metros,
162, o sea, si le pones acá el algodón como 5, 2 metros, le calculas ese caballo natural y vamos a buscar que no está directamente 0,55, si es de 3 metros 0,39. Está todo acumulado. Está tabulado porque es lo mismo, es el cálculo de forma. Normalmente a este uno no le da mucha bola, casi es despreciable, va a un valor muy chico de variación entre uno y otro. Pero esto es lo que tampoco va a poder clavar una jabalina de 10 metros. Porque Para bajar la resistividad. No, llega un momento que ya deja de tener, por más que clave 20 metros por abajo, no vas a. Entonces llega un momento que ya el valor en sí no te bajaría. Las jabalinas, Y en ese caso, profe, si no pusieron alambre, ponen que este valor, hagamos un cambio de ser de 16 fuera de 4. Aumenta la resistividad, En sí no te va a cambiar tanto. ¿no? Ya calculemos. 16. 750, 7 lo multiplico por 4, hace un logaritmo natural sería de 3000. ¿Verdad? Dividido 8 dividido en 9,42. 0,800. No te cambia nada. Pero o sea, se justifica gastar guita y poner una jabalina más gruesa o una finita. ¿Por qué la jabalina tiene que tener un diámetro? Como clava la jabalina, si puede tener 4 uniformes, no tener un círculo, clava. Entonces, la realidad es más que nada estructural. Pero la variación, pues fíjate que si pusiéramos un diámetro al revés, poner que este diámetro fuera de 32, tampoco te va a. Ahora, allá en la PAM, profe, ahí yo tuve una instalación en una industria, hicieron allá no sé mucho, lo veo, porque el suelo es arenoso, es súper arenoso en el pico de la PAM, y tiraron un desnudo como de 16 milímetros hasta nada. Sí, siempre se hizo eso. ¿Y qué ponían abajo? El radiador del R2, que era el mejor. Porque era todo cobre, entonces eso te tiraba, ¿viste? Se hartaban de hacer eso. En corte lleno de eso. Y eso sería lo ideal, digamos. ¿O no? Y es lo ideal porque te quedó otro. Pero el costo también, o sea, hoy tiraron un radiador, primero no lo conseguí. No, vamos al centro de aluminio. Pero es siempre se tira. De hecho, allá siguen haciendo el tema de la fábrica nueva o algo, directamente clavan en la napa y la llevan y la botan. Pasa que Tienen que dar un posee, un quilombo. ¿Y a cuánto están las napas? normalmente también la napa que tiene que ser muy salibrosa, porque si vos, Son agua extremadamente Salada. Sí. ¿qué te hace esa agua? Con el cobre te lo detona. Claro, te lo sulfata un montón, ¿no? Ahí en el lápiz lo pasa. Mucho químico. Sí, de hecho, la desnudo es medio plateado del cobre. Estañado. No, se termina también, Así por lo como- menos se hace otro. Pero bueno, no te queda otro. Sí, ya sé. Podés usarlo, otro decía de agarrar el hormigón que se llama Uffer, que fue ese alemán, estaba en el desierto, qué miedo podía hacer para. Y fue probando, es un ejemplo. Pasa que muchas veces, porque si nosotros de casualidad conectamos porque se cayó el cable y tocó justo la bisagra esa y conseguimos algo raro, no te dan ningún premio, ¿sabes? Así un premio Nobel, Tesla, lo que sea, va en función del estudio. O sea, ninguno de los que estamos acá va a ganar un premio Nobel nunca. Ni de casualidad ni con estudio. Pero te
lleva años y años. Por eso cuando uno ve cosas de eso, del Tesla, del que fuera, la presentación, estamos hablando de algo de 1800, no va a ser un picante. Hoy que sucede, hoy un tipo que se va, la vacuna del COVID, tiene que hablar con esto. Son todos. A mí me pasó algo muy raro. Que hay veces que se te complica la medición. Porque vos, una medición de puesta a tierra, esto lo quedó claro. O sea, vos en función del suelo, el valor de la puesta a tierra que podés tener. Si vas al agua, qué sé yo, y es bastante conductivo y todo, y va a dar un valor bien bajo de puesta a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que mi resistencia de circulación de corriente por el suelo va a ser muy baja, porque va a pasar todo al palo. O sea, si tengo un suelo de una conductividad alta, me cago en eso, puse una cabalina y cualquier pérdida de calle, nomás Le absorbe el tierra y la tira como un tiro. Mientras que si tengo un suelo que es arenoso, tiene una resistencia alta, cagada, te vuelve loco. Pero lo que es importante por ahí saber es que hay gente que va y te dice, mira, vamos a poner una jabalina en la calle. Y no agarra nada. Te va a convenir 10 veces más poner varias jabalinas. Porque eso es, hay una fórmula para distintas jabalinas. Realmente entra y dice, bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar si ya soy 3 jabalinas? Es más fácil, si tenés cabaña de 1,5 metros, la dispones el doble, una distante de la otra, por el campo magnético que se genera cuando pasa la corriente por ahí. Si la ponemos cerca no funciona, te baja la resistencia y así es como te sirve. Digamos, si pones varias y no una sola. Es mayor. Acá ponemos una jabalina, se pone 5 normalmente. Acá va a estar otra que va a ser el brazo y la otra acá. ¿Por qué se hace el embalado? Cuando yo camino, si hay una descarga a tierra de una corriente importante, de un transformador de media tensión, si yo hice un paso, cambio de potencia. Entonces cuando apreté ahí, tengo una descarga de tensión de paso que me lleva al más. Entonces, lo importante acá, en este caso de construcción, es que si la persona camina sobre acá, nunca va a superar el paso, por ejemplo, casi 1 metro. O sea, en 50 centímetros yo voy a estar siempre cubierto con algo de tierra. O sea, con el embalado, obviamente, algo de tierra. Entonces ahí está, para eso se hace el retículo. Vos abajo de en donde está un transformador vas a tener incluso un sistema de mano. O sea, si vos se te va a ocurrir poner 3 caballos en paralelo, o sea, no quita que capaz que este coso te dio para la bosta y el tipo viene y pone una jabalina acá a 80 metros que iba tomando en distintos lados. ¿Por qué? Porque vos necesitas un valor de referencia muy bajo y que si no logramos nada. Para que puedas poner una jabalina bien. ¿Y el caballo no es completamente cover con un tema de costo, profe? ¿Cómo? Claro, o sea que simplemente viene bañada de cobre que se monte en un costo, eso. Claro, primero la dureza. Bien. Aquí que aparte de lo que hacemos gracia, con 1 milímetro me da. O sea, no tiene sentido. El cobre, ¿cómo clavo el cobre? También podemos tirar, hacer el pozo compacta con un alambre De cobre desnudo. De cobre desnudo, pero la compactación como lo mejor es que vos vas clavando y te compacte bien. Sí, eso no quita que todo lo que es teórico, es más o menos como decía hace un rato, el 90% da igual. Hay veces con ese chico, ¿dónde tengo
¿Qué estoy midiendo que me cambia la forma de medir? Y ahí arranca. Vos, con el telurímetro, nosotros vamos a inyectar una corriente en una pica la más alejada, inclusive. Acá va a tener otra que va a medir la caída de ese potencial y acá va a estar la del elemento A medir. del electrodo que vamos a medir. Entonces, el equipo va a referenciarme a mí la resistencia en función de la corriente que inyecta y la caída de potencial que tiene. Es una forma de medir. Otra que podemos hacer es medirlo directamente por tensión. Vas a poner un equipo acá vamos a tomar fase neutro y vamos a poder medir por lazo de falda o también tensión por tensión con la jabalina abierta. Acá es complicado, eso es algo corte también. Para hacer muchas mediciones. O sea, capaz que si estás en un campo más cómodo, que se lo hace más, medición acá vamos a tirar ahí, porque no tenemos. Entonces esa es una de las formas. Otra de las formas que se va a medir es con una pinza, y otra pinza así. O sea que está el cable de la puesta a tierra, que hace las dos pinzas. Esta inyecta corriente y el otro es un elemento colector de esa circulación de corriente. Esta forma de medir, la única forma que te permite es si tenés varias jabalinas en paralelo para asegurar la circulación de corriente. Si no, esta inyección de corriente, si acá tuviera una sola caja, no veo nada. No vas a ver. Entonces son métodos de medición de la puesta a tierra. Todo tiene que estar, uno cuando se dedica a esto, muchas veces haces algunas cosas para poder darte una realidad. Si yo, todos estos paralelos, por ejemplo, fueran muchos postes en el número público o en distintos tipos de industria, yo ahí sí me es fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo esta resistencia acá y este paralelo hace que sea muy bajo. No sé si el de matemática, física, o yo alguna vez. Sí. La resistencia es lo que el elemento que ley de Ohm es lo que hace que circule de distintas formas de corriente. Menor resistencia tengo, más rápido. Si yo pongo un circuito, vamos a dejar que tengo la tensión, y acá tengo una resistencia R1. Acá tengo R2, estas dos están en serie. O sea, la resistencia total aquí va a ser igual, si están en serie. La resistencia total No suma la resistencia. R1 más R2. Y si las pongo en paralelo, ¿cómo es la historia? R1 sobre R1 y R2. La resistencia total es 1 sobre R total igual a 1 sobre R1. más 1 sobre R1 y 2. Sí. Entonces acá despejar la resistencia. Vamos a un caso fácil. Que no mata. Acá puse 1 ohm, acá puse Sí, 1. más o menos, sí. La resistencia total es 2 ohms. Si acá tengo 1 y acá tengo 1, ¿cuánto es la resistencia total? 1 es el que te voy a poner ahora. Pero sí. Si hago 1, RT es igual a 1, dividido 1 es 1, más 1. Eso es igual a, 2. pero este RT está dividido. Tengo que pasar para allá y este bajarlo. Entonces, ¿cuánto es el RT? Sería 1. 1 es el que te voy a seguir poniendo, pero eso es 1. Porque si vos lo dividís, 2 sería. No, no, 6 con el 1. No vas a salir de 1, 6 así. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?
¿Cuánto es vos que traes? Esto es más fácil que la tabla del 1. Ah, no sabes. ¿Sabes? Sí sabes. No, boludo, no, ya está, me humillan. Tengo 1 sobre R. Igual a 2. ¿Cuánto es R? 1. 1. Vale, 1. Es matemática. No, pero no te. Peor. Un 0, bruto. Tengo 1 sobre X. Para buscar X, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde lo debo? Dividiendo. Pero si te pasa dividiendo, pasa Está multiplicando. Ahí está. Entonces 1 va a ser igual a 2 RT, ponele. Para RT por 2. Entonces este 2 lo paso para aquel lado. ¿Cuánto me da el RT ahora? Un medio. 2, tuviese ahí metido. No. 2. Este. También que daba cote con maestría, pero ustedes son más brutos. El que le erra, paga el café. Así por lo menos. Yo traje cafecito por ese caso. 1 sobre R total. Sé que es igual a 2. ¿Cuánto es R total? Y pasas de RT que está, y pasas multiplicando todo. 1 igual a 2 RT. ¿Cuánto me queda RT ahora? 2 por RT, pasar al otro lado, está multiplicando, pasa dividiendo en medio y queda todo RT. Exactamente. ¿Y entonces cuánto sería RT? Un medio. Estaba cerca. Sí. Entonces vamos a hacer un poquito más difícil. La resistencia total pasaría a ser la mayor de la la menor de la resistencia, la suma de las menores resistencias. Vamos a ver. O sea, poner si vos tenés 5 en R1, 6 en R2, la Ahora menor va a ser esta ahora menor. es de 10 La total. y esta es de 1. ¿Cuánto pierde el total ahora? Aquí de. Este es la R1, R2. ¿Qué pongo acá? 11. 11 le quiero poner 1 dividido cuánto. Dividido RT. Ah, este es lo que tengo que buscar. Señale la formulita por fórmula, es más fácil para él. No, como no es 1 sobre RT, pero no. Para que. Así nomás. Un paquete de café de la de café de todo, no olvides. 1 sobre cuánto va a ser. Si es paralelo. Sobre 10, primero. 1 sobre R10 y bueno, Más más uno 1 sobre sobre 1. uno. Esto como, ¿cuánto me queda ahí? Un décimo más 1. Un 15 o toma, boludo. ¿Qué hacía uno? Ponía así, sacaba El factor común denominador. denominador es 10. Y arriba que te va a quedar 1. Toma. 10 dividido. Uno más. Es. ¿Este cuánto pasa a ser? 1 más 10. Eso te va a quedar igual. 11 veces. 11 veces. Que va a ser igual a 1 sobre RT. RT a qué va a ser igual entonces ahora. Paso RT para acá, va a ser 10 dividido 11. 0,99. Exacto. Entonces, ¿qué te dice esto? Que siempre va a ser menor, a su vez estar en paralelo, que la resistencia más baja. Entonces yo para poder medir con esto, tengo que tener resistencia en paralelo baja. Si yo tuviera las dos resistencias iguales, acá tengo 10 ohms, y esta también tiene 10. El valor que yo voy a medir acá va a ser un valor que no es el real, va a estar mucho más cerca con el que va a ser. Si yo supiera poner que esta es 10 y 10, en una de esas cuando mido, este paralelo me distorsiona la medición. En cambio, si yo tuviera ahí una resistencia de 1 ohm, casi seguro que mido los 10. Si hago arriba tengo un paralelo de resistencia
puedo ir midiendo esa cabalina individual. Se ponen, yo mido todo el sistema de puesta a tierra y me da un ojo. Pero yo voy y busco esa cabalina sola con el método de 2 pinzas y te voy a sacar el valor de la cabalina sola, no del sistema completo. Entonces eso es lo que muchas veces uno por ahí mide y estás midiendo todo el sistema. Vos vas a tener en un lugar conectada toda la puesta a tierra. Si yo mido acá, me va a dar un valor muy bajo, o sea, 3 ohms. Pero a vos lo que te interesa también es la resistencia principal, es a donde querés que descargue la corriente de todo el sistema. Entonces yo acá, si tengo un valor de 100, mi descarga a tierra va a estar en los dos esos que dijeron esto, va a estar en el otro lado. Entonces esas son formas que van más allá. Uno, esto otro lo vas a entender. Lo que es importante saber muchas veces es qué estás midiendo el puesto de tierra. No es eso, yo vengo y te digo, che, esto me dio 40 ohms. Y si está bien medio. O sea, Para eso utilizar el telurímetro. también lo tenés que saber usar. Claro. Si yo uso de las 2 pinzas, Casi cambia. puedo tener una referencia que no tiene nada que ver. Si vos tenés las 3 ¿Qué picas, ventaja tiene de cierta manera? Con las 2 pinzas te medí 40 ohms. Yo ya sé que esta cabalina estoy dentro del norma, pero en realidad puede ser un valor que si tuvieran 2 en paralelo similares tendría que tenerlo presente. Mientras que si este es un valor muy bajo, que está unido a una estructura baja, que es un montón de cosas, el valor real que voy a estar midiendo es este. que en definitiva termina siendo el valor más bajo. Sí, ¿no? Que en definitiva termina siendo en la medición el valor más bajo que las otras 2 pinzas que has colocado a lo largo. En las otras 2 picas. Lo ideal va a ser que estas van a ser más bajos, salvo que este sea un valor muy bajo, Claro. que también estaría en la misma condición. Si yo tengo un valor de 1, hay el otro lado no me interesa. Yo sé que de este lado voy a estar con el valor más bajo. O sea, cuando yo busco la cabalina principal, ¿qué es eso? Y yo tengo los 40, yo sé que esta estoy en los 40. Pero bueno, tenés que ver, porque muchas veces uno pone la firma y en una de esas está mezclando. Ya que estamos acá con el ejercicio, Sigue siendo mejor mejor, digamos, siempre te saca de apuro el tema de la medición con las 3 picas. Digamos, es un valor más real que los otros. No, En realidad depende de cualquier no, porque vamos a una cuestión burda. Aparte te sale más barato. Nosotros pongo acá la pinza. Sí. Ahí. Vamos de la pinza, desconecto acá. Y mido ahí. Yo no es acá estoy midiendo en sí, sin cambiar los relevos del sistema de puesta a tierra. Mientras que la otra forma, en una de esas lo abro y ya el cocodrilo que voy a tomar en una de esas toca sobre mucha tierra. Y ahí pierdo 10 ohms. En una de esas tengo un mal valor también con las 3 picas. Tendría que tener la previsión de limpiarlo bien, de conectarlo bien, de un montón de cosas que muchas veces primero no te lo pagas, no tenés tiempo y te vamos. Claro, vos decís, vení, lo colocás y nomás, y ese valor que vos midés muchas veces por no estar limpio la pica y el cocodrilo, ponele, el balón puede llegar a subirse. Paso con la pinza, yo llevo la pinza como un patrón de medición. Entonces uno pone las pinzas y le quería mostrar a la persona que se mide igual. Claro, yo me di cuenta que me había olvidado de limpiar los contactos de la pinza y tenía 2 ohms de diferencia, que es mucho. Es mucho. O sea, en el patrón de 10, en el patrón de 1 era del 10%, ese es del 0,9, no me cambiaba tanto, pero en sí era mucho para. Entonces uno, ¿qué es lo que hago yo siempre? Llevo 3 equipos. Aparte con esa. Claro. Hay que mostrar mucho de lo que yo sabía pero no te discute nadie, lo sacas con un equipo que el valor es muy distinto a la media y ya se acabó la discusión.
en un ángulo, en un centro de distribución de esto que hacen comercio exterior, que se da la electricidad. Primero sería dividir 1 sobre 10, otro burro que uno es 50. Con todo respeto. Con todo respeto a los burros, dice. Carlos con su maletín, un viejo de eso, que se da capa, no sé nada. 10 años más que yo tenía, ¿no? Y sacó, que se era un cirujano, ¿no? Para hacer instalación, que venía un boludo que le venía a mostrar que estaba mal. Y cuando vimos la diferencia de instrumental, listo, no discutimos más. Se acabó y fuimos midiendo todos los equipos míos y él lo corrigió todo. Era picante el vaso, pero ya no discutí más, como si te viene que se va o venir con un Fiat Uno y este te cae con un Audi. ¿En cuál de los dos autos cabe acá a mí clave? Este da viajar en colectivo, en cualquier lado. Vamos a ver, es que es fácil. Si acá tengo 20 voltios, ¿qué corriente me pasa por acá? ¿Qué corriente me pasa por acá? ¿Qué corriente me pasa por acá? Este es el I total, este sería el I1, este es el I2. Que sería 20 por 10. Mejor. No, voltaje dividido resistencia. Sí, señor. Entonces, si está en paralelo, vamos a ver el paralelo y dice, Y ahí sería acá qué corriente me pasaría ahí. 2. Muy bien. Maestro. 2 acá, 20. sin miedo. No me voy a pagar cable. ¿Y ahí total cuánto va a ser? 22. Espera, ¿cómo fue la pregunta? ¿La corriente total cuál es? Sí, ahí de la corriente de I1. ¿De intensidad cuál es? Sí. La total. 20, bueno, 22. Así bien, lo original cuando dudan. Sí, como vas a tener total, va a ser I1 más I2. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si está en el centro? La pregunta es, ¿se suman las corrientes o es la misma corriente? R1, R2, lo mismo, ¿no? 20 voltios, o de I total, acá el I1, acá el I2. Este era 10. Las cosas cambian cuando están en serie y cuando están en paralela. Creo que ahí se sumaban las resistencias, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cuánto es? 11. Resistencia y. ¿Y la corriente? I total voy a tener. Va a tener 9 volts. Vamos a tener. No. La I es igual. ¿En qué es? Aquí va a ser la I igual. ¿En voltio o ampere? Corriente. ¿En qué? Bueno, aquí va a ser igual. ¿Qué fórmula? ¿Qué tengo que poner acá y acá? Voltio dividido resistencia. ¿Cuánto voltaje que tengo? 20. ¿Cuánto es la resistencia? ¿Qué? 11. 11 dividido 20 te da. Y. Cerca de 2, pero no es 1,8. 8,81. 1. 1,80. 1,8. 1. ¿Cuánto va a ser la I1? La I1, ¿cuánto va a ser la I1? Chin, 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 chin. ¿Viste qué pasó en la anterior? Cuando hiciste paralelo, ¿qué pasó con la corriente? Ahí no se suman, sería. ¿Cuánto va a ser? Y sería el 20 dividido 10. Y después 20 dividido 1. Ahí a otro. Chicos, no voy a dormir.
¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto de ninguno? En este caso. Eso, Es la misma corriente. Ahí, total, en este caso, va a ser igual. Hay uno, igual que dos. Es la misma corriente. Porque es la misma corriente. Exactamente, tal cual. Sí, no le digo nada. Y si ya le dije yo a él, no. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que puedo tener acá de distinto? Porque acá era igual, acá tenía la misma tensión, ¿lo ven? Ujú. ¿Qué tensión tengo acá? Que B1 y que B2. ¿Qué tensión 1 y qué tensión 2 tengo acá? ¿Cuánto sería de tensión acá? 10. Y si tiene la corriente, Ay, café. ponle que es la misma corriente, hace la inversa. Con la resistencia Aquí iba. de tensión I por R. Tener la corriente es una. Café también, ¿no? Porque es lo único que está pegando. Pagaba todo. Tengo un saquito de café ahí. Que le duela. ¿Cuánto queda de tensión 1? 1.8 por la resistencia de arriba, que es la 10. ¿Dice 10? Entonces, ¿cuánto te va a dar una? Esto te va a dar 18. 18. Exactamente. ¿Y la otra? 1.8 por la otra resistencia que es 1. O un 8. 1.8. Bueno, hay algo que hicimos mal. Porque vos acá, los 20, son iguales que estas dos caídas de tensión. Entonces me tendría que dar, La suma de las tensiones, digamos. sí, no es 1,8, no, es distinto. Se paga el café. Digo más. O sea, si yo sumo 1,8 más cosa me da 19,8. 19,6. La tensión va a ser como fue atrás. Pero sí está bien, son 20 voltios. En este va a tener los 18 más 2 que tiene que ser, pero que hemos puesto acá debe ser 1,80 y pico. 1.81. 1.81 era. Sí, un 81, 81. Claro, es periódico. El total 19. 19,90 y Acá tanto. sería 1,81, así, 8. 80 claro, algo así. O sea, me daría 18,2 y tú 1,8 y tal. Póngale. 19,8, sí, más o menos. 20. Pero te tiene que dar exacto. 20, tengo dos caídas y 20. Te pagaba el café. Me parece que te pagaba el café. No puede pagarse 20, 0,2, igual. Esa es la idea, que te tiene que dar exactamente lo mismo. Queda igual, si no ponemos otro valor de tensión. Entonces ahí estamos, cuando está en paralelo, las corrientes van a ser distintas. En serio va a ser el mismo corriente. Entonces eso para que ponerle qué es lo que sucedía antes. Esas son la famosa ley de Kirchhoff. Después la vas a ver. Ley la 1 y la 2. Si se añade. Pero Una. ¿qué tenés de bueno acá en esta cosa? Antes se usaba dos lamparitas, Ah, en serio, para en disminuir. serie para medir los 380 o 220 y no se te quema. Las incandescentes que venían antes, no por no la LED, por supuesto. Y la gente dice, a mí no podemos usar. ¿Usaste LED? ¿Usaste LED para hacer eso? Nada. Pero tiene que ser de 50 watts de potencia real para notar la diferencia. Si no, ¿cómo vas a probar? A la vista. La caída es lo que. A la vista te ponían la lamparita. Podés poner la lámpara y lo que te interesa es ver si tenés tensión de cierta manera y que no se te queme. Claro. Yo le pongo una sola lámpara entre 80 te vuelvo. Pero vamos, por ejemplo, vamos a hacerlo bien teórico. Esta es R2R2, R1, R1 es igual a 2R2 y esta es R2. ¿Ah? Y acá, vamos, tengo 3,8. Que le pongo. Bueno, ¿cuál sería el valor de corriente que me pasa? Ve sobre.
De sobrero, Entre De sobrero. 80, claro, entre 80 sobre. ¿Ven? 380. ¿Y el R cuánto nos queda? Este R1 igual a 2 veces R2 y este R1 igual a R2. ¿R2 de cuánto es? bueno, como la forma. La R total va a ser Hace dos veces el R2. 7 El R1 es dos veces el R2. acá es R2 más 2 veces R1 serían 3 R2. Vamos a ver, Sí, como para hacer la forma. para hacer la fórmula rápida. Vamos a moler un valor si quieren para que nos quede peor. R2 igual a 10 ohms. Listo. ¿Cuánto nos da acá la tensión? Dividido cosas, la corriente de cuánto va a ser. Sería 380 dividido 30. 38 dividido 3. Eso te da 12, casi 13. 12, y algo. 1266. 12,66. Esa es la corriente que pasa. 1266. ¿Qué caída de tensión tengo acá y qué caída de tensión tengo acá? Porque tenés caída de tensión. ¿Cómo lo haría rápido el cálculo sin necesidad de calculador rápido? Y la arriba es 10. R2 dijimos que valía 10. La arriba es 20 y la abajo es 10. Este vale 10, ¿no? O sea, este va a valer 10 y este va Ya a vale valer 20. Así es. La caída, si yo sé que tengo esto 12,66, lo multiplico por 10, ¿cuánto me da acá? 126 por 6. ¿Cuánto sería la que me queda acá? De dos formas lo puedes saber. Sí, el total son 30 voltios. Podés poner 380 menos 126,66, que es lo que te va a faltar. O lo puedes calcular, se lo puedes poner los 20 por la corriente es lo mismo. 50 y pico. ¿Qué te estoy diciendo ahora? Si son de distintos valores la lámpara, ¿cuál de las dos se me queda? No pensaría que es la primera, pero no es así. ¿La de mayor potencia o la de menor potencia? La menor potencia. ¿La menor? Pregunta. En teoría sí, porque acá tengo una caída de tensión de 200 y pico voltios. Ah, está. Se me hace cagar por eso. La corriente es la misma, ¿no? Pero la caída de tensión acá Es mayor. De la repipolotea y por eso no se usan las dos lámparas, porque si el tipo que hacía lo viejo de antes tomaba lámparas de color, entonces para que se prendía la lámpara y no la usara para boludear, porque capaz venía él, sacaba la lámpara para ponerle, venía este y ponía otra. La explosión que te hace es un tiro interesante. O sea, hay que tener con estas cosas que la ley de Kirchhoff y de ley de Ohm, más los cálculos de potencia, con eso usted maneja la electricidad en el 90% de los casos con total comodidad. Nosotros este año, ¿qué es lo que vamos a ver? Que si vas a hacer una casa, tenés que tener presentes esas cosas. Hay veces que hay instalaciones que van en serio. No la ves muy serio, porque vos normalmente tenés que tener este cuidado. Hay sistemas de iluminación que son en serie en la industria, principalmente el aeroportuario, por una cuestión constructiva de las líneas, se ponen en forma seria